Muy buen martes en la ciudad de Jalapa, Veracruz. En este su programa Tardes de Ciencia estamos con la decimosegunda charla de este primer periodo que traemos para ustedes para este año 2021. Estaremos transmitiendo en vivo desde el Facebook de Sábados en la Ciencia y desde esta sala virtual. Les damos saludos afectuosos la doctora Gladys Yáñez y un servidor Rodrigo López, quienes estaremos atendiendo las preguntas que nos vayan llegando. Gladys desde el Facebook y un servidor desde esta sala de Tardes de Ciencia. Para ver y escuchar correctamente la charla, les sugerimos que mantengan apagados sus cámaras, perdón, deben estar en rojo. Si ustedes quieren decirnos algo, por favor, levanten la mano en el panel de participantes y con gusto les daremos la voz. O pueden dejarnos sus preguntas a través del chat. Y bueno, en este caso también las personas que estén viendo esta charla en Facebook también pueden hacernos las preguntas y con mucho gusto Gladys nos hará llegar sus preguntas. Después de esta charla virtual tendremos 5 minutos para hacer una pausa para la salud con el personal de SciSub, quien nos apoyará con esta dinámica tan importante hoy en día que estamos en nuestras casas y que pasamos gran parte del tiempo en línea. Ahora nos vamos en directo con el doctor Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones, quien hará la presentación de nuestros ponentes del día de hoy. Adelante, doctor Trigos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rodrigo. Buenas tardes, perdón. Igualmente para Gladys, es un placer estar nuevamente con ustedes en su programa Tardes de Ciencia. Como les comentaba, Rodrigo, les saluda Ángel Trigos, director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana. Me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes en su programa Tardes de Ciencia, que como todos saben, se organiza por la Universidad Veracruzana a través de la Dirección General de Investigaciones y la Academia Mexicana de Ciencias. El tema de hoy será las matemáticas y su importancia en otras ciencias, yo diría, no en otras ciencias, diría en la vida general, que nos compartirá una tercia de haces compuesta por los doctores Marta Lorena Bendaño Garrido, Porfirio Toledo Hernández y Carlos Alberto Hernández Linares de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana, una de nuestras decanas facultades de nuestra querida universidad, quienes se encuentran con nosotros en la pantalla. Ellos son académicos, como comentaba, de la Facultad de Matemáticas de nuestra querida universidad e imparten docencia en los programas de licenciatura, maestría y doctorado. Son egresados de la licenciatura en matemáticas, también de aquí de la UB, con estudios de posgrado en instituciones nacionales y extranjeras. Entre sus áreas de interés se encuentra nada menos que el modelado matemático y las implicaciones en otras áreas. Por lo cual les pido que estén muy atentos porque seguramente va a ser una charla muy interesante y le pido por favor al doctor Porfirio que inicie nuestra charla. Un placer, les deseo mucha suerte y estoy seguro que el público estará atento a ver qué caramba tiene que ver las matemáticas con las otras ciencias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Trigos, por la presentación. Quisiera también agradecer y felicitar al equipo de Tardes de la Ciencia, a Rodrigo y a Gladys por la organización de esta serie de charlas que hacen que el trabajo académico se acerque. Algunas veces está oculto o recluido en nuestras oficinas, bueno, pues en áreas muy específicas del conocimiento, en este caso de matemáticas, y bueno, pues acercarlas al público en general es muy importante. Como dijo el doctor Trigos, mis compañeros y yo hablaremos de las matemáticas y su importancia que puede tener en otras ciencias. Los tres somos profesores de la Facultad de Matemáticas y bueno, a mí me encargaron la difícil tarea de iniciar con esta presentación. Voy a hablar de las relaciones inicialmente que existen de las matemáticas con la biología. En general, bueno, la relación que hay entre las matemáticas y otras disciplinas en este contexto, bueno, pues es una herramienta muy útil como lenguaje para entender algún problema u objeto de interés. Eh, digamos, funciona perfectamente para describir patrones, generalizar o particularizar hechos o cosas que vamos descubriendo en el estudio de áreas muy particulares. Y bueno, pues podemos fijar nuestra atención precisamente en este tipo de cosas. En este sentido, un lenguaje más general en estas áreas podría pues tender puentes entre distintas disciplinas y ayudar al desarrollo de estas mismas. Voy a empezar con algo muy básico.
y quizá la respuesta sea inmediata para muchos. Bueno, pues algo tan simple como ¿en qué se parecen estos bichos que tengo en la pantalla? Me refiero, bueno, la primera es una concha de un nautilus, la segunda es una estrella de mar y la tercera es un par de conejos. No voy a poner atención, digamos, en cuestiones así de a qué especie pertenecen cada uno de estos, sino lo que quisiera es que centráramos nuestra atención inicialmente en una cuestión solo de la forma que tienen estos. Seguramente algunos ya tendrán como una idea de lo que sucede. Eh, por ejemplo, en el caso del primer bicho, que es la concha de un nautilus, pensemos en el problema de que tenemos un rectángulo como el primero que tenemos arriba y lo que yo quisiera es de ese rectángulo obtener un cuadrado. Bueno, eso lo puedo hacer eh, para, para algunos rectángulos, pero lo importante o lo que yo quisiera remarcar es que el rectángulo que sobra tenga la misma proporción que el rectángulo inicial. Esto no todos los rectángulos lo cumplen. Y si esto lo cumplieran algunos rectángulos, entonces yo podría seguir subdividiendo el rectángulo en cuadrados y lo que me quedaría sería un rectángulo con las mismas proporciones que el rectángulo original y con todos los otros rectángulos que se van formando. Esto, bueno, pues forma una familia de rectángulos que decimos que están en proporción áurea. O sea, la razón que hay entre el rectángulo, el lado altura y el lado base, es precisamente ese número que tengo ahí en la pantalla, que es 1 más raíz de 5 sobre 2. Bueno, es un número irracional para aquellos que tengan como alguna idea respecto a números racionales y irracionales. O sea, los números racionales son aquellos que se pueden representar como división de dos números enteros, en donde el denominador obviamente debe ser distinto del cero. En este caso, este número no lo es, porque el numerador no es un número entero, es un número irracional. Observemos que hay un claro parecido si yo en cada uno de los cuadrados que voy generando dibujo un cuarto de circunferencia. Si yo me paro en la esquina superior derecha del primer cuadrado y tomo como radio el lado del cuadrado y dibujo el cuarto de circunferencia hacia abajo, y eso lo voy haciendo con cada uno de los de las esquinas del cuadrado, pues voy a tener una imagen muy parecida a la imagen del Nautilus. Eh, Observemos que hay también una relación parecida entre estas razones o proporciones cuando yo me fijo en una estrella de mar. Si yo pienso una estrella de mar como un pentágono regular y a partir de sus vértices dibujo las diagonales, esas líneas que van de un vértice a todos los otros vértices opuestos que no son los lados del pentágono. Si esto sucede, yo ahí marqué los lados del rectángulo que estaba en razón áurea hace un momento en colores y observemos que esas proporciones ocurren también para las líneas que yo dibujé en el pentágono que está inscrito en la circunferencia. Pero bueno, esas figuras, bueno, pues parecerían que sí cumplen con que hay algo semejante entre ellas, ¿no? Pero tal vez no resulte natural, y no lo es, que haya un parecido entre las primeras dos figuras y una pareja de conejitos. Bueno, la relación la establece un italiano que se conoce como Fibonacci, en realidad no se llamaba así, pero ese es el nombre con el cual lo conocemos.
estamos hablando del siglo XIII, y él propone un problema, bueno, no sé cómo se llama el problema, pero yo le voy a llamar el problema de la descendencia de conejos. Pensemos que tenemos un par de conejos, y los conejos, para ser adultos tardan 2 meses. Cuando son adultos pueden tener crías. Y a partir de que llegan a esa edad, cada mes pueden seguir teniendo descendencia. Entonces, si nosotros establecemos esas condiciones y suponemos que en cada mes tiene una descendencia de una pareja de nuevos gazapos, bueno, de nuevos conejitos, entonces, pues esos nuevos conejitos no tendrán una descendencia inmediata, sino que tendrían que esperar un par de meses para poder tener a su vez nuevas crías. Entonces, observemos que si nosotros vamos dejando pasar el tiempo y vamos contando cuántas parejas hay, entonces en el inicio nosotros tenemos, bueno, pues la pareja inicial. Al primer mes todavía la pareja de conejos no tiene descendencia, pero el segundo sí, y entonces aparece una nueva pareja de conejos, suponiendo que no hay mezclas entre ellos. Bueno, esa nueva pareja va a tener descendencia hasta el segundo mes, etc. Y entonces, a lo largo de los meses, suponiendo que no hay muertes de los conejos, pues vamos teniendo inicialmente una pareja, luego al siguiente mes una pareja, al siguiente mes 2 parejas, al siguiente mes 3 parejas, 5 parejas, etc. Observemos que este número de parejas se puede calcular, digamos, a tiempo futuro, si nosotros empezamos de 1 y, por ejemplo, en el tercer mes o en el más bien en el segundo, pero considerando que tenemos un número inicial, pues vamos obteniendo esos números como la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, el 2 es la suma de 1 más 1, el 3 es la suma de 1 más 2, el 5 es la suma de 2 más 3. Y en general yo lo puedo plantear de la siguiente manera. Esa forma pues la conocemos como sucesión de Fibonacci. Esos números X que tengo a la izquierda, pues son precisamente los números, así como en general, y esos numeritos que tienen cada X, pues son las etiquetas. Digamos, estamos pensando en el caso de los conejos, pues en el mes del que estamos hablando. Entonces, si nosotros establecemos todo eso, observemos que X0 va a ser 1, X1 va a ser 1, X2 va a ser 2, 3, 5, 8, 13, 21 y bueno, ahí podríamos hacer la cuenta. De hecho, observen que yo podría establecer, digamos, matemáticamente este hecho como lo que aparece abajo. O sea, como que X en cualquier tiempo, o sea, XN, va a ser igual al número anterior más el número 2 veces anterior. O sea, xn menos 1 más xn menos 2. Entonces, bueno, esto es como relativamente simple, pero como que hasta el momento no hemos visto en qué se parece, qué relación tiene con la razón áurea. Bueno, observemos bueno, voy a ir haciendo las siguientes cuentas. Si yo tomo un elemento de la sucesión de Fibonacci y la divido entre el elemento anterior, y eso lo hago con todos los elementos, suponiendo que soy capaz de hacer eso, pues entonces en la primera división voy a obtener 1 entre 1, que es 1, en la segunda 2 entre 1, que es 2, 3 entre 2, que es 1.5, y luego, bueno, pues puedo ir aproximando esos números van a ser 1.66, 1.6, 1.625, etcétera. Y de hecho lo que va a ocurrir es que ese número se va a parecer al número que es la razón áurea. Es posible demostrar que en efecto eso sucede, y estamos hablando de un concepto en matemáticas que se llama convergencia de sucesiones. O sea, que una sucesión de números se va acercando a otro número, y en este caso se va a ir acercando a lo que nosotros conocemos
o a lo que yo establecí como razón áurea. Voy a tomar esto como pretexto, básicamente la parte que está abajo, o sea, esa fórmula ahí que ahorita espero yo que no les resulte extraña, que es xn igual a xn-1 más xn-2. No voy a hablar de ella, pero observemos que, digamos ahí, el número de individuos que tenemos, el número de conejos que tenemos, pues depende del número de conejos que teníamos anteriormente. No aparecen espontáneamente, ¿no? Van dependiendo de los conejos que teníamos antes. Bueno, esa dependencia, pues yo la puedo poner en matemáticas como una función. De manera coloquial, uno siempre dice, tal cosa está en función de otra, o tal cosa depende de otra cosa. Bueno, pues eso en matemáticas lo denotamos como que un número está en función de otra cosa. Entonces, el número xn, en el caso anterior, pues estaba en función de los xn anteriores. Bueno, dije que no iba a hablar de la sucesión de Fibonacci, pero la voy a tomar como pretexto para poder hablar de este tipo de comportamientos en matemáticas. Este tipo de comportamientos, bueno, pues son funciones. En este caso estamos estableciendo una sucesión que depende de los elementos anteriores. Y eso, digamos, para aquellos que tengan alguna idea de funciones, digamos, para nuestros cursos de cálculo en preparatoria, pero también lo podríamos establecer o podríamos generalizar esa idea a partir de razones de cambio, y esas razones de cambio lo que nos dan son las derivadas de funciones. Entonces podríamos decir o podríamos pensar en que el cambio de una x va a depender o va a estar en función de la x misma. Esto, bueno, pues en esto lo observó Malthus. Malthus, bueno, publicó un ensayo sobre la dinámica de población y dijo que una población cambiaba mediante esta fórmula, mediante la fórmula A por X, es decir, que la población que ya estaba posteriormente iba a ser o iba a cambiar en razón A por X. Esto lo que nos da es que la población crece como una progresión geométrica o crece exponencialmente. Si nosotros recordamos nuestros cursos de cálculo, sabemos que la derivada de una exponencial es la exponencial misma más por una constante. Esto es lo que estoy diciendo aquí. O sea, la solución, digamos, de esta ecuación es precisamente una exponencial. Por ejemplo, Malthus establecía que la población crece de esta forma, mientras que los recursos, bueno, él se refería, digamos, a los alimentos, crecen como si fuera una recta, o sea, como una progresión aritmética. Y él, bueno, pues planteaba una catástrofe que se le llegó a llamar catástrofe malthusiana. Bueno, él hablaba de poblaciones en pobreza y la riqueza de un país, pero al final de cuentas eso ahorita no me está interesando, sino más bien que él plantea, digamos, una ecuación como esta para describir o modelar el crecimiento de una población. Obviamente, por ejemplo, sabemos que eso no ocurre, o sea, que las poblaciones no pueden crecer infinitamente. Y bueno, de eso otras personas tomaron tomaron las ideas y dijeron, bueno, pues tal vez este modelo describa inicialmente el comportamiento de una población, creciendo así rápidamente. Sin embargo, bueno, pues eso no ocurre en general. Sin embargo, bueno, pues estas ideas posteriormente fueron generalizadas o modificadas a otro tipo de comportamientos que se llaman, bueno, modelos logísticos y cosas por el estilo. Voy a hablar, digamos, aprovechando esta idea de crecimiento de poblaciones,
de otro modelo que en matemáticas es muy conocido y de hecho marca así un punto muy importante en el modelo en matemático de crecimiento de poblaciones, que es el modelo presa-depredador de Lotka-Volterra. ¿De dónde surge esto? Bueno, pues después de la Primera Guerra Mundial o durante la Primera Guerra Mundial, un biólogo italiano que se llamaba d'Ancona se dio cuenta que había registros de captura de peces y de depredadores, pensemos que eran tiburones y algún tipo de pez. Eh, Empezaron a capturar muchos tiburones y a capturar menos peces, esperándose todo lo contrario, porque como en la guerra habían dejado de pescar, pues la idea era que cuando regresaran iba a haber más peces. Sin embargo, esto no ocurrió. Entonces, bueno, no había explicación para eso. Sin embargo, bueno, había ciertas ideas que entre más tiburones, pues obviamente comían más peces y tal vez, por lo tanto, el crecimiento de esta población, que vamos a llamarla eh, eh, depredador, pues obviamente entre más presencia de depredador, pues había menos presas porque se las acababan. Sin embargo, bueno, pues entre menos presas había, pues los depredadores también iban a tener menos que comer. Esto fue descrito por dos matemáticos, Lotka y Volterra. Volterra estaba emparentado precisamente con este biólogo d'Ancona. Y bueno, pues intervino en el modelado de este fenómeno. Este fenómeno está modelado por esas ecuaciones como muy parecidas a las que yo había descrito anteriormente. De hecho, pues es básicamente la misma. O sea, si P yo lo pienso como los depredadores, como las presas y D como los depredadores, observemos que la primera ecuación lo que me está diciendo en su primera parte es que las presas crecen exponencialmente, como lo decía Malthus, ¿no? Sin embargo, esos encuentros que hay entre presas y depredadores hacen que disminuya la población, que bueno, son los otros términos que van apareciendo. Y bueno, pues las gráficas que vemos del lado derecho, pues lo que nos dicen es precisamente que el crecimiento de las poblaciones tienen un cierto comportamiento periódico. Crecen y van a decrecer tanto los depredadores como las presas bajo ciertas condiciones, y esas condiciones son precisamente los coeficientes de la ecuación. Este tipo de herramientas, bueno, pues por ejemplo, fueron muy utilizadas últimamente en el modelado del comportamiento del COVID. Hay un modelo así como muy conocido, que es el modelo CIR, aunque muy básico, que fue propuesto a principios del siglo pasado, en donde S son los susceptibles y los infectados y R los recuperados, y seguramente las figuras bueno, la figura que yo pongo del lado derecho, pues esas las veíamos todos los días en la televisión y siempre todo el mundo, aunque no entendiéramos lo que ocurría, estábamos esperando que ese piquito que estoy mostrando ahí ya ocurriera al día siguiente, porque eso significaba que la enfermedad iba a bajar. Bueno, digamos, este es un modelo muy básico, tiene como actualmente se utiliza con muchas modificaciones, pero sigue siendo la base y observemos pues que precisamente ese modelo pues son simplemente el uso de ecuaciones diferenciales como yo las mencionaba anteriormente. Bueno, pues aquí le voy a dejar con esto de las relaciones que pudiera yo encontrar. Son pues, tan solo un par de ejemplos entre matemáticas y áreas cercanas de biología. Básicamente, bueno, pues lo que yo estoy tratando de que observemos es que precisamente las matemáticas las podemos utilizar como lenguaje para describir lo que está ocurriendo en un fenómeno.
cedo la palabra y la pantalla al doctor Carlos Hernández Linares para que continúe platicándonos al respecto. Hola, ¿qué tal? También agradezco a Gladys y a Rodrigo por la invitación y al doctor Ángel Trigos Landa por tener este programa. A continuación les comparto mi pantalla. Listo. Bien. Pues yo creo que, al igual que Porfirio, que lo importante de las matemáticas es que son un lenguaje. Y son un lenguaje que nos permite trabajar entre diferentes áreas de la ciencia. Y eso ha permitido que generar diferentes tipos de desarrollo, no solo a nivel científico, no, sino también en cosas que utilizamos en la vida cotidiana. Y creo que ahí rescataría las palabras del doctor Ángel Trigos, en las que mencionaba que no solo era con la ciencia, no, sino en la vida. Bueno, yo plantearía la pregunta de ¿para qué usamos las matemáticas en la ciencia, no? En general, en diferentes ámbitos científicos. Puede haber muchísimos más, claro, pero creo que los más comunes, desde mi perspectiva, son pues para organizar y analizar datos, para descubrir patrones, como bien Porfirio lo mencionó hace unos momentos. De hecho, si se dan cuenta, esto de la razón áurea y de las sucesiones, en realidad fue un patrón. Y también para representar fenómenos y conceptos científicos, ¿no? Con todo esto que mencionó de las poblaciones y las ecuaciones diferenciales, está representando a través de símbolos, y estos símbolos forman parte de nuestro lenguaje, el lenguaje de las matemáticas, pues está representando el crecimiento de una población o el comportamiento y la dinámica de una población. Entonces, eso es lo que diría yo que para lo que usamos las matemáticas en la ciencia. Quisiera comenzar con un ejemplito. La relación histórica entre la física y las matemáticas es innegable, ¿sí? En física tenemos, por ejemplo, conceptos como la velocidad, la aceleración, que no son más que la rapidez, que son la razón de cambio entre la posición y el tiempo, o la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y con esto que decía yo de que son un lenguaje, pues precisamente nosotros pues planteamos ecuaciones, ¿no? Aquí por delta S estoy representando la variación en la posición y por delta T la variación en el tiempo. Entonces esa razón de cambio, que es esta división, pues es lo que conocemos como rapidez, ¿no? Lo mismo ocurre para la aceleración y que tengo la velocidad sobre la razón de cambio en el tiempo. Entonces, pues si se dan cuenta, como que hay muchas maneras las matemáticas tienen muchas maneras de ver las cosas, ¿no? Esto digamos que forma parte de nuestro lenguaje algebraico, pero si se dieron cuenta y ocurrió también en la presentación de Porfirio, pues también tenemos una parte geométrica, ¿no? Y quisiera rescatar esa parte geométrica por si tenemos algunos chicos de bachillerato, o que vayan a estudiar próximamente el bachillerato, pues recordarán la parte de hacer gráficas de tablas de datos, ¿no? Por ejemplo, yo podría poner aquí la distancia y el tiempo y poner los puntos de cómo va variando la posición y pues tendría aquí una recta más o menos que me diría esa proporción. Y eso va muy ligado con conceptos de geometría analítica, que bueno, ahorita describiré un poco más, pero también quisiera de paso, pues que si estoy estudiando cosas como velocidad, aceleración, y podría estudiar cosas más complejas, y que todo esto se relaciona con el cálculo, un gran poder que tienen las matemáticas, diría que es la abstracción. Y aunque he planteado esto de la velocidad y la aceleración y estoy viendo aquí un automóvil de carreras, ¿sí? Pues en realidad las matemáticas tratan a los objetos que cumplen ciertas propiedades del mismo modo. Así que desde este punto de vista, me da lo mismo que sea un automóvil de carreras a que fuera un deportista, que fuera un atleta.
puedo estudiar igual su velocidad, su aceleración. Y volviendo a esta parte de la geometría analítica, pues si piensan en la posición de dos puntos, pues los que ya hayan llevado geometría analítica recordarán que se ve lo de la pendiente. Y aquí una disculpa, aquí en lugar de esta minúscula debería ir una M, y tienen esta formulita que me dice que calcula la resta de la segunda coordenada de los puntos y la divido entre la resta de las primeras coordenadas de los puntos, y eso es la pendiente, que no hace otra cosa más que medir qué tan inclinada está mi recta, ¿sí? Esa sería la manera de interpretarla, pero si se dan cuenta, tiene la misma forma que la aceleración. O sea que estos problemas físicos también tienen, para las matemáticas, este tipo de mediciones tienen relación con, pues con las ecuaciones de la recta y con otras cosas más, ¿no? Lo importante de rescatar aquí es que las matemáticas, una vez que abstraen algo, eso se puede aplicar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, hablando de física y deporte, hay universidades que llegan a tener un departamento de matemática, física y deporte, y precisamente se tratan de construir modelos matemáticos y biofísicos en los que se trata de responder a la pregunta de cuáles serían los límites físicos humanos para poder realizar alguna actividad concreta. En estos casos, una actividad deportiva. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, sabiendo el récord mundial de los 100 metros planos, Usain Bolt, ¿qué tanto más se puede mejorar ese récord? ¿Hasta dónde llegan las capacidades físicas y cuáles son los límites que permite la física y la biología para romper ese récord? ¿Qué tanto? ¿Cuántas milésimas de segundos? ¿Cuántos segundos? Bueno, para todo eso habría que construir modelos matemáticos. Modelos matemáticos que muy probablemente necesitarán del cálculo y de las ecuaciones que hace unos instantes nos describió el doctor Porfirio, de ecuaciones diferenciales. Bueno, continuando un poquito más en otras cosas donde podrían o donde contribuyen las matemáticas, pues por ejemplo en las comunicaciones, ¿sí? Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Aquí pueden ver, hay una antena parabólica y pues tiene una forma muy peculiar. Todos cuando la vemos en las carreteras o en algún lugar o incluso en algunas cuestiones telefónicas, pues pueden ver una antena de este tipo, ¿sí? Y en realidad está inspirada en esto que se llama una parábola y que también se suele ver en cursos de bachillerato. Y lo interesante de esta figura, que este puntito que tiene aquí, que es como la parte más baja de esta figura, se le suele llamar vértice, y este puntito que hemos pintado aquí de rojo, que se le suele llamar foco, pues lo que tiene de interesante es que si la viéramos como este objeto físico, cualquier señal que rebotara aquí debería pasar por el foco, así que estaría concentrando las señales, ¿sí? Entonces, este objeto matemático lo que nos está diciendo es que pues la puede utilizar en cosas donde necesite recuperar la señal, aumentar la señal o concentrarla, ¿sí? Bien, cosas curiosas, ¿no? Y creo que es importante convencer o intentarlos convencerlos de que tener las materias de matemáticas en el currículum de la educación es importante. Pues, si se dan cuenta, estas relaciones un poco simples o parecen serlo, en realidad puede haber cosas muy complicadas detrás, ¿sí? Pero, por ejemplo, la ecuación de esta parábola tiene que ver con el tema de polinomios, y un polinomio no es una cosa más que una función que tiene esta forma general, ¿sí? Que es tomar un número, multiplicarlo por el cuadrado del otro, más tomar otro número y multiplicarlo nada más por una vez el número anterior y sumarle otro número más. Bueno, pues la gráfica de este tipo de funciones son parábolas, son cosas de esta forma. Entonces, si nos damos cuenta, la matemática también estudia como relaciones entre cosas. Entonces, aquí estamos estudiando algo que es algebraico con algo que es geométrico y puede ocurrir que tenga una aplicación
en otros ámbitos como las comunicaciones. No, las matemáticas no solo aparecen en este sentido en el ámbito de las comunicaciones. Podríamos estar pensando, por ejemplo, todos tenemos un celular y los que sean adultos seguro, algunos de ellos utilizarán alguna aplicación bancaria para realizar sus movimientos allí. Pues detrás de todo esto hay matemáticas, porque necesitamos que esos movimientos sean seguros, que la información que se transmite a través de ellos sea segura y que nuestro dinero esté a salvo, por así decirlo, ¿no? Y detrás de eso hay matemáticas y una rama de las matemáticas que se llama criptografía, entonces, que permite transmitir información sin que sea decodificada o que pueda ser muy, muy, muy difícil decodificarlo. Tanto que cuando se logre, ya no sirva, que ya se haya realizado la transacción económica. Pero se puede utilizar en muchos más ámbitos. Obviamente también hay temas de matemáticas que se encargan de estudiar las señales. Por ejemplo, cuando se transmite un partido de fútbol, no sé si alguno de ustedes ha visto que a veces en la pantalla se ve una serie de puntitos como de otro color, ¿sí? Y entonces, pues dices, ¿qué está pasando con la señal, no? Pues está fallando. Pero detrás de esta señal que recibimos y que proyectamos en la pantalla, hay matemáticas. Lo que está detrás es un algoritmo matemático que está decodificando la señal que recibe y convirtiéndolo en una imagen. Y precisamente lo que vemos en esos puntitos es un error en la transmisión. Pero los algoritmos y las matemáticas que están allí, que son difíciles, que son fuertes, pues permiten recuperar gran parte de la imagen y entonces podemos seguir viendo nuestro programa favorito. Eso son cosas que ocurren en la vida cotidiana. Así que digamos que las matemáticas no solo impactan en la ciencia, ¿no? Impactan en nuestra vida, impactan en la vida moderna que tenemos ahora. Bueno, como mencionaba al inicio, yo quería recalcar que las matemáticas estaban presentes en muchas áreas científicas, ¿no? En el caso de la biología, Porfirio nos acaba de dar un ejemplo. En la parte de la medicina, por ejemplo, no sé si sabían, pero la máquina de rayos X está inspirada en un método matemático. Y bueno, no solo para eso, ¿no? O sea, también para detectar el cáncer y cuando se toman tomografías, hay algoritmos que estudian estas imágenes. En las ciencias sociales hay aspectos estadísticos que es necesario considerar, en la economía y las finanzas, en el clima, más adelante hablaré de un casito en el clima, la física que acabo de mencionar, la química, la forma que debería tener una molécula a veces también puede ser estudiada desde el punto de vista matemático, en la astronomía, en la ingeniería, en la industria, y hay un sinfín, porque insisto, las matemáticas no están solo presentes en la ciencia, están presentes en nuestra vida. Lo que pasa es que no las vemos. Entonces, aquí quisiera aprovechar para comentar más o menos rápido el caso del clima, ¿no? Entonces, para el caso del clima, no voy a poner ninguna fórmula ni nada, pero pues tiene que ver de nuevo con cuestiones de ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones que tienen derivadas, ¿sí? Estas que nos aparecen en cálculo y que vimos en la exposición de Porfirio en un ámbito de crecimiento poblacional. Aquí estaría midiendo cosas de cómo varían las temperaturas. Las derivadas, cuando se ven, no son más que estudiar cómo cambian las cosas, la rapidez con la que cambian las cosas. Esa sería como la manera coloquial de decirlo, no la formal. Pero bueno, pues todos estamos acostumbrados a que en la mañana en la televisión se dé el clima o que lo consultamos en la app de nuestro celular y decidimos usar el paraguas o no. Pues detrás de todo eso hay modelos matemáticos, hay modelos de estadística que permiten decir, pues la temperatura que va a haber y la predicción climática incluso por horas. Entonces se estudian cómo se moverían las masas de aire o cosas más drásticas como cuando hay huracanes, ¿no? Cuando vemos que se pone todo el mapita donde se ve la masa de aire y se prevé para dónde se va a desplazar esa masa de aire, pues es importante que haya colaboración entre ciencias. En este caso ocurre entre gente especialista en ciencias atmosféricas, entre matemáticos, y se tienen que hacer las coordinaciones pues con la seguridad del país donde se esté,
pues porque a veces estos fenómenos naturales provocan que sea necesario evacuar a la población de ciertas regiones. Entonces, las matemáticas no solo ayudan a la ciencia, sino ayudan a tomar decisiones prácticas, ¿sí? A decisiones que impactan nuestras vidas. Eso es lo que quisiera rescatar de las matemáticas. Bueno, y mencionando esto de decisiones, quisiera platicar el caso que ocurrió en el 2010, en el que explotó un volcán en Islandia, que no sé cómo se pronuncia bien, pero creo que es como Eyjafjallajökull. Pero este volcán explotó y hizo que se suspendieran los vuelos al siguiente día en Europa por toda la ceniza que quedó en el ambiente y quedó volando. Entonces, miles de vuelos se cancelaron, pues alimentos, medicinas y muchas cosas se dejaron de transportar en ese momento. Y bueno, la vida tenía que seguir, pero había cosas que no se podían hacer precisamente por todo este intercambio que suele haber, ¿no? Entonces tiene un impacto económico, tiene un impacto social, tiene un impacto médico, es un problema complejo, ¿no? Es un problema que afectó a gran parte de Europa y hubo que suspender. Y bueno, si no tuviéramos la ciencia y si no tuviéramos las matemáticas, lo único que nos hubiera quedado era quedarnos sentados y esperar a que se disipara y ver qué pasaba, ¿no? Pero no, lo que se hizo fue concentrar un equipo de climatólogos y de matemáticos y de físicos para crear un modelo que permitiera predecir, al menos en periodos pequeños de tiempo, cómo se iba a comportar esta masa de ceniza. Y eso permitió que se pudieran reactivar no solo algunos vuelos comerciales, creo que eso es lo menos importante, pero sí que se pudieron reactivar algunos vuelos donde se tenían que transportar insumos médicos, insumos alimenticios o cosas que eran como más útiles a la sociedad, ¿no? También es claro que se recuperaron vuelos comerciales, pero todo esto no hubiera sido posible sin la existencia de las matemáticas y sin la colaboración de las matemáticas con otras ciencias. Creo que también algo que quisiera rescatar en este pedacito que me toca, pues que los problemas que tiene el mundo, que tiene la sociedad, no son problemas exclusivos de una ciencia. Son problemas que si se quieren resolver deben ser atacados de modo multidisciplinario. Y las matemáticas trastocan de algún modo gran parte de las ciencias. Y es gracias a que son un lenguaje y a que tratan las cosas en abstracto y cosas que ya han servido para resolver problemas en otras áreas pueden ser utilizados para resolver problemas nuevos, ¿sí? Problemas que incluso aún están por presentarse. Bueno, a nivel industrial, ¿no? Por ejemplo, en el diseño de automóviles, si quisiéramos disminuir la vibración, no solo de un automóvil, sino de, por ejemplo, de una licuadora, de un electrodoméstico, detrás de eso hay matemáticas, hay físicos y hay computólogos trabajando en hacer un modelo para disminuir esa vibración. Por ejemplo, en cuestiones de seguridad, no podríamos estar chocando miles de autos para saber qué tan seguro es, ¿no? O cómo diseñarlos para que sea más probable para poder salvar a una persona en caso de que sufriera un accidente. Y no podemos estar poniendo una persona ni nada, ¿no? Entonces se ponen muñecos, pero aún si pusieras un muñeco no puedes destrozar miles de autos. También piensa en toda la contaminación que generarías, ¿no? ¿Cuál es la mecánica para hacer esto? ¿O qué poder tienen las matemáticas en esto, ¿no? ¿Cómo colaboran? Pues haciendo modelos. Modelos que, insisto, no los hace solo un matemático, ¿no? O sea, hay gente detrás, especialistas en física, obviamente debe haber alguien que programe y expertos en el área automotriz para representar matemáticamente a este automóvil imaginario y simular todas las fuerzas que intervendrían en un choque. Y entonces podremos decir si está bien diseñado nuestro auto, si lo podemos hacer más seguro y todas estas cuestiones. Bueno. Pues, también, claro, ¿no? También podríamos usarlo y en algunos lugares se utiliza pues para desarrollar modelos del tráfico, ¿no? Saber cómo repartir las rutas, configurar los semáforos.
Insisto, las matemáticas están trastocando nuestras vidas, aunque no las veamos. Por ejemplo, en la ingeniería. En la ingeniería no solo aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hay reacciones químicas están las matemáticas. O sea, para cuando hay moléculas están las matemáticas. Para estudiar el genoma humano se utilizaron matemáticas. Entonces, las matemáticas están en muchos ámbitos, pero por ejemplo, para construir un edificio, ¿no? Un edificio suficientemente alto, pues esta estructura va a estar resistiendo el viento, va a estar sometida a vibraciones por su propio peso, a vibraciones por el movimiento de la Tierra, a vibraciones por los automóviles que pasen, y todas esas fuerzas podrían hacer que si no hacemos bien el estudio de esta estructura, pues sea endeble y se caiga, ¿no? Pues por eso es importante, ¿no? Las matemáticas trabajan también en este ámbito, en el diseño de estructuras, estudiando todas las fuerzas que pudieran intervenir podría ser un edificio o cualquier otra construcción, ¿sí? Eso también quisiera rescatarlo. Y por último, mencionar así rápido para cederle la palabra a la doctora Marta Lorena, pues creo que algo que dejan también estos ejemplos es que en la actualidad gran parte del poder de las matemáticas viene por conjuntar equipos en las que se utilicen matemáticas, estadística e informática. Y es el pretexto ideal para que la doctora Marta Lorena tome la palabra y nos hable un poquito sobre esta parte. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a los organizadores del evento, a Rodrigo, a Gladys, al doctor Trigos, por darnos este espacio para divulgar lo que hacemos, ¿no? Lo que a veces está muy encerrado en el aula y que también nos cuesta trabajo difundirlo. No es fácil, para nada fácil, pero bueno, lo intentamos. Les voy a compartir mi presentación. Yo voy a hablar de solo un ejemplo de matemáticas en ciencias de la computación. Bueno, como ya dijeron mis compañeros, las matemáticas o una de sus fortalezas es que reconoce patrones. Sin embargo, literalmente hay una rama de las ciencias de la computación que se llama reconocimiento de patrones y se fundamenta pues en modelos matemáticos y estadísticos. ¿Pero qué significa esto? Voy a irme un poquito más atrás. A ver, ¿qué tienen en común estas imágenes? Pues todos son perritos, eh, son mascotas de diferentes tamaños, de diferentes razas. Sin embargo, yo las acomodé de cierta forma que ya podemos identificar que unos están pues no muy contentos, enojados, y los otros se ven como muy afables, muy alegres, ¿sí? Entonces, visualmente estamos reconociendo un patrón. Pensemos en nuestro sobrinito, en nuestros hermanitos o niños pequeños, y desde muy pequeños, justo desde, no sé, 3, 4 años, empiezan a identificar estos patrones. Quizá nosotros se los mencionamos, ¿no? Si vemos un perrito que tiene así los dientes, mostrando los dientes, le decimos, no te acerques, ten cuidado. Y si vemos los perritos, como los que están del otro lado de la imagen, pues como que nos da menos miedo que el niño se acerque. Y a la vez le vamos transmitiendo este conocimiento empírico al pequeño, ¿no? Entonces, el niño está aprendiendo en base a una muestra, está reconociendo un patrón después de que observó muchos
y dijo, ah, bueno, los perritos que se ven los dientes de esa forma, pues mejor no me acerco porque pueden ser agresivos o me pueden morder, ¿no? Entonces el niño pues toma una decisión, le tiene cuidado a esos perritos. Claro que no solo es ver los dientes, usualmente puede ser que el perrito ladre, el perrito gruña, hay otro conjunto de características que nos hacen identificar ese comportamiento un poco no agradable y que decimos, bueno, mejor me voy por el otro lado, mejor me cruzo la acera y no paso al lado de ese perrito. Entonces, ¿qué pasó? Pues el niño aprendió a reconocer un patrón y después toma una decisión, decide tener cuidado o ser cauteloso cuando identifica este tipo de conductas. Que como les mencionaba, no es solo la imagen, va acompañado de actitud, de sonido, de gruñidos, no sé. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir reconocer patrones? Es el proceso de reconocer cosas como sonidos, comida, depredador, un sabor, un amigo, y algo que hacemos de forma inconsciente y lo aprendemos, pues, como les digo, desde temprana edad, al principio por influencia de nuestros padres, de los adultos cercanos a nosotros, y después, pues, por experiencia propia, ¿no? Puede ser lamentable, pero a lo mejor en algún momento nos mordió un perrito y pues ya no nos volvemos a acercar a ciertos perros, ¿no? Y con estos patrones que reconocemos de forma inconsciente, pues nos adaptamos a nuestro entorno y esto permite la supervivencia. Hasta aquí, pues en realidad no he comentado nada de matemáticas, sino de lo que hace nuestro cerebro de forma natural desde muy temprana edad. Ok, sí, puede ser que nos volvamos expertos en reconocer emociones, vamos a seguir pensando en nuestra mascota. Si en realidad ya es nuestro perro con el que convivimos todos los días y pues aprendemos a distinguir no solo cuando está enojado, sino cuando tiene miedo, cuando ya quiere comer, cuando quiere salir a pasear, cuando ya es hora de que se va a dormir. Empezamos a reconocer ciertos patrones. Vuelvo a la palabra patrones. Reconocemos patrones. Podemos ser tan especializados como la experiencia nos permita. ¿Sí? Lo mismo pasa pues con los niños, los adolescentes, empiezan a identificar los estados de ánimo pues de sus padres, de sus hermanos, de las personas con las que conviven. Seguimos reconociendo patrones y estos patrones al ser reconocidos pues hacen que nosotros tomemos ciertas decisiones de cómo comportarnos o no de acuerdo al patrón que estamos observando en nuestro entorno. Bueno, esto pues lo hacemos los humanos de forma inconsciente, natural y con el entrenamiento de toda la vida. Desde muy pequeños empezamos a reconocer patrones. Pero que ahora nos gustaría que la computadora reconozca un patrón. Cuando digo la computadora, pues en realidad me estoy refiriendo a un programa informático. ¿Y esto para qué? Pues para poder tomar decisiones. Bueno, ya nos mencionaba Carlos que en climatología, pues podemos identificar patrones de, no sé, digamos, en México, por la geografía en donde se encuentra, pues es propensa que haya tormentas tropicales o huracanes. Quizá, pues, en el más al norte del continente, pues nevadas o, no sé, depende de la situación en la que esté cada país, pero finalmente se trata de reconocer un patrón para poder tomar decisiones a tiempo de cómo enfrentar esa situación. Ese es solo un ejemplo, pero pues hay muchísimos.
¿Y qué nos gustaría? Pues que la computadora o un programa informático nos ayudara a reconocer estos patrones. Yo no puedo ir y estar observando el clima en un espacio territorial amplio para poder decir va a llover o va a haber un huracán o no. Necesito poder procesar la información con la ayuda de la computadora para reconocer un patrón y tomar una decisión adecuada. Ok, pues aquí es donde nos van a ayudar las matemáticas, en reconocer patrones, en especial utilizando la computadora. Bueno, esta área de las ciencias de la computación se llama reconocimiento automático de patrones y se ocupa del descubrimiento de regularidades en datos mediante modelos matemáticos y estadísticos a través de algoritmos computacionales. Y con estas regularidades que se descubren, pues tomar acciones y decisiones para pues mitigar las repercusiones, gastos, daños que pudieran ocasionar. Ok, lo primero necesario es la recolección de datos. A ver, en esta parte lo que realmente importa es, no lo que realmente importa, más bien lo que realmente define el problema, por lo general es alguien no matemático. Vamos a suponer, voy a retomar el caso del clima. Quien define este problema como prioritario, pues puede ser alguien que estudia ciencias atmosféricas. Entonces, él sabe que quiere predecir cuándo va a haber una tormenta tropical, en qué parte, qué intensidad va a tener, pero para eso lo primero que necesita es datos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Recolectar esos datos. Después de que ya están estos datos, viene el modelo matemático. Tanto Porfirio como Carlos han mencionado modelo matemático. Y creo que a veces, bueno, estamos tan familiarizados nosotros a lo del modelo matemático que nos olvidamos un poquito de explicar qué es lo que es. Y el modelo matemático lo que intenta es poner una relación entre los datos o las variables y una salida, ¿sí? Es como una expresión algebraica, lo que nosotros en matemáticas llamamos pues una función, una relación entre variables. Aquí hay una gran variedad de tipos de modelos matemáticos. Porfirio hizo referencia a los que tienen que ver con ecuaciones diferenciales. Digamos, esa es un área de las matemáticas que modela mediante ecuaciones diferenciales. Otro puede ser el modelado estadístico, el modelado probabilístico, bueno, pero estas ya son cosas más específicas que no quiero ahondar en ellas, pero bueno, vamos a entender como modelo matemático una cosa como esto, que lo que quiere es expresar las relaciones que hay entre lo observado, las variables y lo que esperemos, lo que esperemos que pase. En este caso, el patrón es una clase. Volviendo al ejemplo de las mascotas, pues la clase es perros peligrosos y perros no peligrosos. Si pertenece a la clase de perros peligrosos, pues mejor no me acerco. Que esa sería la decisión que yo estoy tomando. Pero la clase en sí es, ¿parece peligroso o no parece peligroso? La decisión es después, depende de cada quien. Vuelvo al ejemplo de la meteorología. No sé, hace algunos años, cuando no teníamos estos programas, teléfonos inteligentes, donde tenemos aplicaciones del clima, pues salíamos a la ventana, veíamos soleado, y decía, bueno, va a estar muy bien el clima, y salías de tu casa y resultaba que a las 2 horas
pues estaba el aguacero a todo lo que daba. Y siempre le decíamos el clima de Jalapa, y le echábamos la culpa al clima de Jalapa, y después, 2 horas después, pues estaba el sol y hacía calor y teníamos bochorno, y bueno, andábamos con los pies mojados, sin paraguas, o cargando el paraguas cuando no había sido necesario. Todo esto, ¿por qué? Porque intentábamos reconocer un patrón de forma empírica, sin ser expertos. En cambio ahora, bueno, no sé ustedes, pero yo checo mi aplicación de clima, veo la probabilidad de lluvia, veo la temperatura a la que va a estar más o menos a lo largo del día, el tiempo que voy a estar fuera de casa, y con esa información pues tomo la decisión de si llevo paraguas, de si no llevo paraguas, de si me pongo zapatos cerrados, zapato abierto, ropa fresca, ropa no tan fresca, chamarra. Y estos predictores, si se dan cuenta, cada vez son mejores. ¿Por qué? Pues porque los modelos matemáticos que usan cada vez son mejores, más precisos. Ahora, como les digo, antes pues yo me asomaba a la ventana, veía soleado y tomaba mi decisión, o veía nublado y tomaba mi decisión de qué tipo de ropa llevar. Bueno, pues estos modelos matemáticos que usan mi aplicación que está en el celular, pues considera ciertos datos que un matemático no fue el que decidió que son importantes, sino el meteorólogo, el especialista en el área. Él dijo, bueno, hay que tomar la temperatura, la presión atmosférica, el viento, la humedad, ver cómo varían estas medidas en cada, no sé, cada determinado tiempo, cada 5 minutos, cada 10 minutos. Son datos que varían en el tiempo, nosotros les llamamos series de tiempo. Son, bueno, aquí pongo 4, pero bueno, no soy para nada experta en meteorología, solo son como ejemplos. Esos datos son numeritos, ¿no? Al final son números yo, si ahorita mido la temperatura, la presión atmosférica con cierta herramienta, el viento y la humedad, pues van a tener un valor. En 10 minutos los vuelvo a medir, en 20 minutos los vuelvo a medir, y de acuerdo a cómo varíen estos datos y cómo se introduzcan en mi modelo, la elección del modelo es muy importante. Y aquí está como el trabajo principal, fundamental del matemático, la elección de ese modelo, ¿no? Para poder hacer la predicción del clima. Ahora, yo lo dije pues con algo muy cotidiano y trivial, como elegir si llevo paraguas o no llevo paraguas durante el día, pero bueno, ya sabemos que también es tan importante como para poder predecir un huracán, tomar la decisión de desalojar una población, de que se tomen las medidas de seguridad necesarias, o si no es necesario. Y si se dan cuenta, también por cuestiones empíricas que nos ha tocado vivir en los últimos años, pues muchas veces nos dicen, va a estar el huracán terrible, todo el mundo se suspende en clases o cosas así, y luego pues falla el pronóstico. Creo que en este caso, que es una cuestión posiblemente de vida o muerte, es mejor ser precavidos a tomárnoslo a la ligera, ¿no? Entonces aquí la decisión no es tan light como decir me llevo paraguas o no me llevo paraguas. Es una decisión que la toman pues justo los tomadores de decisiones, nuestros gobernantes, y pues el objetivo siempre es tener la mayor información para poder tomar las decisiones con menos repercusiones. Entonces, retomando este ejemplo, pues como les digo, los datos más importantes para la predicción del clima es la temperatura, la presión atmosférica, el viento, la humedad, pero no solo en un momento, sino cómo va cambiando a lo largo del día para poder predecir
la probabilidad de lluvia, ¿sí? Y ya con esta información, que es la que me da mi aplicación del celular, pues yo decido si llevar o no paraguas. Ahora, aquí yo pongo estos 4 datos como si fuera algo muy sencillo, numeritos, pero en realidad son datos muy complejos que dependen de la posición geográfica, este tipo de mapas que a veces estamos acostumbrados a ver en la televisión, que pues nosotros no entendemos y suponemos que los meteorólogos entienden, pero son datos que retroalimentan el modelo matemático que predice el clima. Y de nuevo, aquí no es solo, no es para nada solo el trabajo del modelo matemático, sino la comunicación entre el meteorólogo que diga cuáles son los factores importantes para determinar los cambios en el clima, las pláticas que tenga con el matemático para que el matemático pueda definir y proponer esta función, esta F, de la forma más adecuada para que esta predicción de la probabilidad de lluvia sea lo más certera posible. Y ya la decisión de qué hacer o no hacer con esta probabilidad de lluvia, pues nos corresponde a nosotros. Yo puedo verme optimista y decir, hay 90% de probabilidad de lluvia, eso quiere decir que 10% no, pues no me llevo paraguas. O me puedo ver precavida y que desde con poquita probabilidad de lluvias, pues mejor me llevo el paraguas. Lo mismo pasa con nuestros tomadores de decisiones. Pueden ser precavidos o no al tener información sobre la predicción de un fenómeno meteorológico más importante como una tormenta o un huracán. Bueno, retomé como ejemplo la predicción del clima, sin embargo, pues hay muchísimos ejemplos de reconocimiento de patrones, algunos igual ya muy cotidianos que los tenemos en nuestro celular, como por ejemplo el reconocimiento de huella digital. Ya la mayoría de teléfonos celulares pues están atrás un sensor y ya identifica nuestra huella digital. Ya no es necesario ponerle un patrón o una clave para que desbloquee nuestra pantalla. Lee nuestra huella digital. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues reconociendo un patrón, el patrón de nuestro dedo. Como es bien sabido desde hace muchos años, pues este patrón es único para cada individuo. Entonces, bueno, es más, si yo me equivoco de dedo y le pongo otro, pues no lo va a reconocer. Si otra persona le pone el dedo, pues no lo reconoce y no se desactiva. Ahora, no sé, dependiendo de la edad de nuestro público, pues si han visto películas viejitas, de estas como de misterios o de problemas policíacos, pues antes en estas películas solía haber un personaje que era el que detectaba huellas, ¿no? O sea, cometía algún delito en la película, los policías tomaban huellas digitales y después analizaban así muy minuciosamente una persona con toda la calma, tiempo y detenimiento, una huella digital para determinar si era de el sospechoso o no. Entonces, en este caso, el experto es esa persona que antes lo hacía de forma manual, ¿no? De forma visual, con muchísimo cuidado, pues ahora se trata de que lo haga la computadora. Sin embargo, no quiere decir que se esté reemplazando a ese experto, para nada, porque el experto es quien dice cuáles son los indicadores de que una huella o se parezca a otra o no. Por ejemplo, en esta imagen, en el dedo pulgar, hay patrones como circulares concéntricos.
Y en la otra huella que está marcada, pues no son patrones circulares, sino son como montañitas, ¿no? Entonces, ese tipo de características son las importantes y son las que un experto nos dice cuáles considerar o no para poder determinar un patrón. Por ejemplo, acá abajito tengo una imagen de una tomografía, pues también la idea es poder reconocer si hay alguna enfermedad en ese cerebro, ¿no? Nosotros, pues, como personas sin conocimiento en en este tipo de imágenes, pues no vemos absolutamente nada particular, ni bueno ni malo. En cambio, un ojo entrenado de un médico especialista es capaz de identificar alguna anomalía, alguna enfermedad, ¿no? Entonces, de nuevo, se intenta que con ayuda de este experto, de este médico que tiene toda la experiencia del mundo, se le pueda dar información a nuestro programa informático para que detecte ese patrón y nos diga si hay una parte con una anomalía o no. De nuevo, no se trata para nada de suplir al especialista, sino de ayudarlo. Y sobre todo, él tiene que ayudar previamente, dando información al matemático para tener un buen modelo y después poderlo llevar a una computadora para que sea una herramienta eficiente. Bueno, aquí tengo como varios ejemplos. Reconocimiento de voz, también los que no somos tan jóvenes podemos recordar que hace unos años el reconocimiento de voz de nuestra computadora era de risa, ¿no? Todo le salía mal. Para empezar, le tenías que estar hablando un buen rato, supuestamente con eso aprendía, entrenaba, y resultaba que después nunca te entendía nada. En cambio, los métodos de ahora de reconocimiento de voz, pues son buenísimos, ¿no? O sea, los tradicionales, los de nuestras aplicaciones, pues ya nunca se equivocan. Más fácil nosotros hablamos mal que ellos no nos reconozcan. Y bueno, si se dan cuenta, el contexto de los problemas puede ser muy diferente, pero al final se trata de lo mismo, de reconocer un patrón, de identificarlo como si sí algo o si no algo, ¿no? Si el perrito estaba enojado o el perrito no estaba enojado. Si hay un daño cerebral o no hay un daño, bueno, una anomalía en el cerebro o no la hay. Si la huella digital es de una persona o no es de la persona. Entonces, las matemáticas, como bien mencionaba Carlos y Porfirio, pues es un lenguaje que lo que tratan es de este problema, estos problemas que vienen de contextos muy diferentes, como imágenes médicas, como seguridad con respecto a las huellas digitales, como a reconocer la voz, lo llevan a algo muy parecido, que voy a regresarme un poquito, que es esto, tener datos, encontrar un modelo y que este modelo me dé la clase. Estos datos pueden ser muy diferentes y estos datos los proporciona alguien especializado en otra área. Aquí debe de haber una comunicación muy cercana, muy cuidadosa, muy detallada entre este especialista y el matemático. Y por experiencia propia les digo que es algo difícil, muy difícil, que lleva tiempo, pero que se puede lograr con paciencia de los dos, tanto del especialista a nosotros y de nosotros hacia ellos, porque tenemos un lenguaje muy especializado y a veces parece que es una barrera
tenemos que llegar a un punto en que se rompa esa barrera de la comunicación para poder llegar a un buen término y poder tener esos modelos que sí predicen, que sí ayudan y que pueden dar oportunidad a otras personas de que tomen decisiones. Decisiones, algunas pueden ser de supervivencia, como en el caso de los huracanes, otras muy cotidianas que ya se han vuelto del día a día para nosotros, y bueno, de todo tipo, depende del área. También, no sé si han visto este meme que anda circulando por las redes, que dice, ¿cómo confundir al aprendizaje máquina? Son unos perritos chihuahua y unos muffin. Pues sí, en realidad creo que cualquier algoritmo de aprendizaje máquina se confundiría. Claro, aquí vemos que no es una decisión de vida o muerte para nada, pero he de confesar que muchas veces a los matemáticos nos gusta resolver problemas difíciles por el puro placer de resolver problemas. Entonces, este problema no es de vida o muerte, sí es difícil, y aunque es un meme, pues me encontré ayer en la red de que sí ha habido gente que ha aplicado las técnicas de aprendizaje máquina para clasificar adecuadamente pues esas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, son varios puntos. Uno, esta cuestión multidisciplinaria, como ya lo mencionaron mis compañeros, es muy importante, es fundamental la comunicación, el diálogo entre el especialista de una ciencia, el matemático que quiera aplicar las matemáticas, deje un poquito fuera al quien programa. Es completamente deseable que sea el matemático. Hay matemáticos programadores excelentes, pero hay otros que no. No sé qué pasa ahí. Algunos nos gusta, aunque no somos tan buenos haciéndolo, a otros no, pero conjuntar esas dos habilidades es algo muy, muy bueno. Pero si no, también siempre hay personas con una capacidad para programar increíble que muy fácilmente se podrían incluir en un equipo multidisciplinario de esta naturaleza. Como ya mencionaron mis compañeros, pues las matemáticas intentan resolver problemas de otras áreas para poder tomar decisiones con esa aproximación que hacen de los fenómenos reales, pero también están los matemáticos, o en algún momento, pues nos gusta resolver problemas por el simple placer de resolverlos, como este caso, ¿no? De los perritos y los muffins. No necesariamente a veces buscamos resolver algún problema, sino buscamos el gusto de poder resolverlo por el placer de resolverlo, ¿sí? Entonces, bueno, hay matemáticos, sabemos matemáticos con distintos intereses, todos son muy buenos, muy buena, digamos, el objetivo, ¿no? El simplemente abstraer la información, el aplicarla, el resolver otro problema, el modelar algo de la vida real. Bueno, entonces, habemos una variedad de matemáticos y una variedad de herramientas matemáticas. Cada quien se especializa o nos hemos especializado en una u otra. Y bueno, solo quiero terminar con esta frase. Las matemáticas son la puerta y la llave a la ciencia. A la ciencia en general, creo que nos pueden ayudar mucho a todos.
pues eso es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias, doctora Lorena, doctor Porfirio, doctor Carlos, por la charla de hoy. Y bueno, pues antes de entrar a la ronda de preguntas y respuestas, vamos a hacer una pequeña pausa para la salud de 5 minutos hoy con este video, así que les invitamos a participar desde sus casas. Doctora Lore, si nos puedes ayudar, por favor. Ah, bueno, ya estás, ya dejaste de compartir. Entonces vamos a compartirlo. Ah, perdón. Deme un momentito. Denme un segundo. Compartirlo. Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar. Les invitamos a que participen desde sus casas. Bienvenido a tu sesión diaria de gimnasia laboral. Al hacerla, mejorará tu estado físico, mental y emocional y tus relaciones sociales. Disfrútala. En esta rutina realizaremos movimientos articulares y estiramientos musculares de la parte superior del cuerpo, muy útiles si pasas mucho tiempo trabajando en un escritorio. Empezamos de pie. Giramos la cabeza hacia el hombro derecho y la volvemos al frente. Repetimos 7 veces. Realizamos el movimiento hacia el otro lado, 8 veces. Con las manos en los hombros, realizamos rotación de hombros hacia atrás. Repetimos 7 veces. Con brazos estirados y levantados a los costados, flexionamos codos llevando manos a los hombros y volvemos a estirar. Realizamos 8 repeticiones. Ahora estiramos los brazos al frente y realizamos 8 rotaciones suaves de muñecas hacia afuera. En la misma posición abrimos y cerramos las manos 8 veces. Ahora, recargamos suavemente la cabeza hacia atrás y empujamos la barbilla ligeramente durante 8 segundos. Inclinamos la cabeza hasta tocar el pecho con la barbilla. Empujamos la parte superior de la cabeza ligeramente hacia abajo y mantenemos 8 segundos. Estiramos el brazo derecho al frente y llevamos la muñeca por atrás de la nuca, de modo que el codo quede por encima de la cabeza y este será jalado por la otra mano. Vamos a mantener 8 segundos.
Repetimos con el otro brazo, manteniendo 8 segundos. Estiramos el brazo derecho al frente, con los dedos juntos, flexionamos la muñeca hacia arriba y jalamos los dedos hacia atrás con la otra mano, durante 8 segundos. Repetimos con el otro brazo, durante 8 segundos. Con esto finalizamos la rutina. Te recomendamos repetirla en el transcurso del día. Actívate. Bueno, pues y damos inicio a las preguntas y respuestas. Agradecemos nuevamente al SAESUB por su apoyo para realizar esta pausa para la salud. Y bueno, tenemos algunas preguntas directamente desde esta sala virtual y desde el Facebook. Jania Trujillo Momentey, perdón. Buenas tardes, muchas gracias por la charla y aunque ingresé ya avanzada, la misma fue muy agradable. Mi duda, más que una pregunta, se trata de pedir su opinión. De quien desea opinar, claro. ¿Cree que la interrelación de las matemáticas en la actualidad con las múltiples áreas de las ciencias provocará que cada vez sea más necesaria la preparación en conocimientos matemáticos de los estudiantes en las distintas carreras? ¿O por el contrario, la implementación de la informática y las matemáticas para mejorar los procesos de cálculo de modelos predictivos nos malacostumbren a vivir de una manera automatizada y provoquen una especie de desinterés por seguir cultivando esta ciencia? Quien quiera participar puede habilitar su micrófono. Está un poco complicada, pero vamos a darles chance a los ponentes. Yo doy mi opinión, o sea, y no es más que mi opinión, ¿no? Claro. Pues bueno, yo creo que se va a aumentar un poco más la colaboración de las matemáticas y de las ciencias en general entre sí. Es por un lado. Yo creo que también hay que pensar en más bien hacia dónde va nuestro país, que tendría que ser más una cuestión de una decisión social o incluso del Estado, de la Secretaría de Educación. Pues si lo que queremos tener es gente que diseña soluciones o gente que es consumidor de tecnología, ¿no? Y creo que en ese sentido, si lo que queremos es que se generen soluciones, pues debemos crear nuevos programas educativos en los que sean multidisciplinarios y que tengan más contenido de matemáticas, más contenido de estadística, más contenido de informática. Sí, lo que estamos aspirando es generar un país de consumidores de tecnología, pues la realidad es que podemos seguir como estamos, ¿no? Entonces yo creo que debe ser una decisión como población y como un plan de nación en el sentido de educación. Obviamente yo estaría a favor de que, pues de que votemos porque se desarrolle las soluciones de problemas con la colaboración de las matemáticas y de todas las ciencias, ¿no? O sea, no creo que solo haya que aumentar el contenido de las matemáticas, ¿no? Creo que quizás lo que se necesita es la reestructuración de la educación de las matemáticas, ¿no? Incluso no solo en las carreras, ¿no? Incluso desde más atrás, ¿no? Para que también desde la educación básica sea más comprensible que las ciencias y las matemáticas y todo está relacionado, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Muchas gracias, doctor Carlos. ¿Alguien más que quisiera aportar a esta duda? Bueno, ante, Adelante, Porfirio. Adelante. ante la indecisión de la doctora Lorena, me atreveré a dar mi opinión al respecto. En efecto, yo creo que también lo que hemos tratado de mostrar
no es que las matemáticas solo sean un cúmulo de fórmulas. En realidad lo que están tratando de hacer es mostrarnos que pueden ir más allá de eso. O sea, las matemáticas es una forma de ver la vida. O sea, necesitamos, digamos, como encontrar estas estructuras que son transversales a las diferentes áreas. Ahora, el que ahora todo mundo deba de saber matemáticas desde un punto de vista abstracto, como si fueran un ¿No quiero matemático, hablar? pues no lo sé. Ya puedo activar su micrófono, pero no quiere. Eh, Jonathan, un favorzote. Vamos a esperar un momentito a que termine el doctor Porfirio y con mucho gusto te habilitamos tu micrófono, ¿te parece? Adelante, Porfirio. Bueno, lo que estaba tratando de decir es que si bien yo creo que sería impensable desde mi punto de vista que desaparecieran las matemáticas como una de las áreas básicas en la educación general, tampoco creo que pudiera llegar el punto en que todo mundo fuera matemático desde el punto de vista teórico, ¿no? O sea, tampoco creo que así como se presenta la pregunta de que ahora pudiéramos malacostumbrarnos y vivir de una manera automatizada, pues es que eso no es posible porque alguien tiene que hacer esa automatización y esa automatización no se va a generar espontáneamente. O sea, la tienen que hacer expertos y esos expertos pues van a ser de distintas áreas, así como lo platicaba la doctora Lorena. O sea, digamos, este desarrollo de la inteligencia artificial pues no es que se genere por sí sola. O sea, hay actores atrás de esta parte, pues que no solamente son matemáticos, sino que es un grupo multidisciplinario que está trabajando por generar estos sistemas. Yo creo que si bien no todos vamos a ser matemáticos en el futuro, también se va a requerir de que existan matemáticos, tanto teóricos como aplicados. Aquí hay una situación y eso es por la cuestión de la charla que dimos, en el sentido de que, bueno, nosotros estamos tratando de mostrar que las matemáticas están dentro de otras áreas como lenguaje, pero también como de manera tangencial lo mencionó la doctora Lorena, pues existe un desarrollo propio de las matemáticas por sí mismo. O sea, no necesariamente como herramienta para ser aplicada en otras partes. Hay un desarrollo muy grande teórico que no es aplicado y que no por no ser aplicado no deba de tener importancia. De hecho, hemos visto a lo largo de la historia ejemplos en donde teorías matemáticas que inicialmente fueron desarrolladas independientemente de que fueran aplicadas a un problema de la vida cotidiana o no, posteriormente fueron retomadas y dieron solución a problemas más complejos en otras áreas o incluso dentro de las mismas matemáticas. Entonces, en ese sentido, yo me atrevería a decir, bueno, pues no creo o no esperaría yo que las matemáticas dejaran de existir en nuestra currícula como estudiantes. Sin embargo, tampoco creo que en un futuro todos vayamos a ser matemáticos, no sé, matemáticos biólogos o matemáticos computólogos o matemáticos de alguna naturaleza. Definitivamente todas las áreas del conocimiento se desarrollan en distintas líneas. Sin embargo, lo que hay que reconocer es que cada vez vemos más interacción entre las diferentes áreas y eso pues es una necesidad. Ahora, las matemáticas funcionan muy bien como lenguaje común entre las áreas, que eso es lo que
de alguna manera tratamos de mostrar, ¿no? Que de alguna manera un mismo lenguaje funciona para distintos contextos y nos permite comunicarnos entre diferentes áreas. Eso es lo que yo pudiera decir al respecto. ¿Alguien más si quisiera? Sí, bueno, para concluir, pues es una pregunta muy interesante, muy profunda, que creo que no le podemos dar respuesta aquí, pero yo creo que van a pasar las dos cosas. En medida de que haya usuarios de esta tecnología, pues va a dar pie a la necesidad de que los matemáticos nos apliquemos para seguir avanzando a la par, ¿no? Conforme nos acostumbremos a algo, pues hay que desarrollar nueva teoría, una nueva aplicación. Entonces, yo creo que van a pasar un poco las dos cosas. No vamos a desaparecer los matemáticos para nada. Eso espero. Pero también sí vamos a ser usuarios o va a haber más usuarios cotidianos de la tecnología. Pero eso va a fomentar que sigan habiendo matemáticos teóricos aplicados para desarrollar esta tecnología. Entonces yo creo que van de la mano, a la par, y pues como siempre habrá quien nos guste las matemáticas, quien no, quien nos guste las matemáticas aplicadas, las teóricas. Entonces yo creo que todo va a crecer en el mismo camino, pero quizá más rápido. Eso sí lo veo posible. Por ejemplo, estas técnicas de reconocimiento de patrones, las matemáticas que la fundamentan son matemáticas pues muy viejas, ¿no? De hace principios del siglo XX, tal vez mediados. Sin embargo, con la capacidad de cómputo han resurgido, ¿no? Entonces, podríamos pensar, bueno, las matemáticas quizás se estancaron en esa época, podemos pensar desde el punto de vista un poquito desde afuera, pero este poder de cómputo les vinieron a dar un nuevo toque. Entonces, bueno, no sabemos qué va a pasar. Puede pasar algo similar en unos años, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ir ahí de la mano, aplicando lo que sabemos. Solo eso quería agregar. Perfecto, pues muchísimas gracias a los tres. Tenemos también, bueno, Jonathan quería participar. Si quieres, Jonathan, puedes habilitar tu micrófono para que podamos escuchar tu duda. Adelante. ¿Te escuchamos, Jonathan? Está comiendo su cereal. Ahora ya no quiere participar. Jonathan, ¿nos escuchas? Adelante. ¿Te escuchamos, Jonathan? Ajá. Adelante. Creo que ya no quiere participar. Bueno, vamos a darle chance ah, creo que se escucha bastante cortado tu micrófono, Jonathan. No sé si quieres escribirnos por chat para que podamos hacerle la pregunta a la doctora Lorena, al doctor Carlos y al doctor Porfirio, por favor. ¿Te parece? Mientras vamos a ir pasando los demás comentarios. Tenemos comentarios desde el Facebook de Eva Martínez. Buenas tardes. Dice Esmeralda Mónica García Mesa. Buenas tardes. Saludos a todos, todo el equipo. Muchas gracias por tan importante ponencia, ¿Podría? en tan importantes ponencias. Tenemos también
Silvino Morales, buenas tardes, dice Miri Báez, un libro muy bueno de física y deporte es el de Miguel Guerrero en sus marcas, listos, ciencia. Entonces tenemos también a Marina GP, me recuerda a la programación de algoritmos, refiriéndose a la intervención de la doctora Marta Lorena. Leonor Meraz, muy interesante plática, saludos a los doctores Lorena y Porfirio. De Luisa Q, que está aquí con nosotros en la plataforma de Tardes de Ciencia, tenemos la pregunta, ¿cuál es la opinión de cada uno de los expositores respecto al debate de si las matemáticas se crean o se descubren? Gracias. Adelante. Quien quiera participar, tienen el micrófono, pueden habilitarlo. Adelante, Carlos. Saludos. Yo, pues yo digo que pasan ambas, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, en el inicio, si pienso en las matemáticas como necesidad social, como casi debieron haber surgido, pues, no sé, me imagino a los primeros seres humanos organizándose en sociedades y pensando en la agricultura y la ganadería y cuando se comienzan a sentar, pues tienen que contar, ¿no? Pues creo que en ese sentido ahí se descubren, ¿no? Pero creo que yendo más allá en la actualidad, ya que son una ciencia formada y estructurada, creo que las creamos también en otro aspecto. O sea, cuando creamos matemáticas para las propias matemáticas, o sea, cuando hacemos ese proceso mental es un proceso creativo. Este, Creo que cuando vienen de la observación de algún fenómeno, ahí se descubren. Pero cuando las hacemos desde cero sin saber dónde se van a aplicar, las creamos. Pues creo, desde mi perspectiva, pasan ambas cosas. Adelante, ¿alguien más? Porfirio, Lore. He de confesar que no tengo una postura ante esta pregunta bastante clásica y analizada, filosofado sobre ello. Confieso que no tengo una, una postura clara, así es que no puedo aportar mucho. Porfirio, ¿algún comentario? Bueno, en efecto, yo tampoco puedo responder, digamos. Al final esta pregunta es, así como dice la doctora Lorena, es clásica, porque además nos invita a la reflexión, ¿no? O sea, es importante de pronto hacernos preguntas que incluso no podamos contestar. De hecho, esas serían como las más relevantes, puesto que eso genera nuevas ideas para nosotros mismos, ¿no? Y eso es como lo más importante. Sin embargo, me atrevería a responder como matemático, y eso es que siempre como que en muchas áreas, perdón por decir todas, en muchas áreas, siempre como que damos una opinión y en matemáticas nos atrevemos a decir, lo que yo estoy diciendo no es una opinión, sino que es una verdad. Sin embargo, es una verdad en un contexto minúsculo, ¿no? En un contexto en donde se ponen ciertas hipótesis para que eso suceda. Entonces, yo voy a poner esas hipótesis para poder dar una respuesta a esta pregunta desde esas hipótesis. Y si las hipótesis son, si las matemáticas son un lenguaje, entonces el lenguaje lo construimos nosotros. O sea, nosotros definimos cuáles son las variables, definimos cuáles son las estructuras algebraicas, analíticas, geométricas, etcétera. Entonces, en ese sentido, si yo pongo estas hipótesis, entonces las matemáticas las estamos describiendo nosotros. O sea, las estamos construyendo nosotros, ¿sí? Puesto que nosotros estamos construyendo ese lenguaje. No voy a poner otras hipótesis, ¿sí?
porque entonces no podría decir que las matemáticas están ahí y yo las estoy descubriendo, puesto que yo estoy tratando, es como decir, el español ya existe, pero lo único que estoy haciendo es construir un alfabeto para hablar en español. Eh, bueno, desde ese punto de vista, eh, simplemente estoy dando una hipótesis y estoy respondiendo bajo esa hipótesis. Pero no puedo responder bajo otra hipótesis. ¿Sí? Pero bueno, no es una respuesta a esa pregunta. Lo importante de la pregunta no es la respuesta, sino lo que nos orilla a pensar. ¿No? Pero en otras palabras, no puedo responder. Bastante Pero filosófico. doy una opinión nada más. Perfecto, pues muchísimas gracias. Tenemos también otro comentario desde el Facebook. Denme un momentito. Tenemos a Adrián Huerta y que menciona, la plática sobre el perrito me recordó a la teoría de las catástrofes en un artículo de Seaman, muy viejito, que dejamos, en este caso, bueno, que él deja en el Facebook, en el chat del Facebook, y que en un momento estoy compartiendo con ustedes en el chat de Tardes de Ciencia, eh, en donde se observa que el comportamiento del perro, enojado, temeroso, contento, es muy similar a las transiciones de fase entre los estados termodinámicos de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Sin las matemáticas no podríamos hacer una descripción cuantitativa de los fenómenos, parte muy importante del método científico. Gracias por su plática, estuvo muy interesante. Muchos saludos a los expositores. Ojalá y ya nos podamos ver nuevamente en los pasillos. Cuídense. Eso se los comparte Adrián Huerta. Y bueno, tenemos también otro comentario de Jania Trujillo. Muchas gracias a todos por su respuesta. Y concuerdo, no creo que llegue la decadencia de formación de matemáticos. Ojalá. Dice saludos. Tenemos también otra pregunta que se encuentra aquí en la sala de tardes de ciencia de Joseph Contreras. Quizá ha sido una gran charla. Creo que siempre es importante ver las maravillas de la ciencia más allá de la formalidad y fomentar esto hace que muchas personas se interesen más en ellas. Gracias por su conocimiento y saludos a todos. Vamos a preguntarle a Gladys si tenemos algún otro comentario desde el Facebook. Vamos a esperar un momentito a ver si tienen algún otro comentario desde el Facebook para que podamos hacérsela a Lore, a Carlos y a Porfirio, que tenemos el día de hoy en Tardes de Ciencia. Vamos a esperar un momentito. Tenemos también un comentario de Eva Martínez. Muchas gracias por tan importantes ponencias. Eva Martínez también siempre se encuentra con nosotros. Dice que no. Bueno, pues entonces pasamos a preguntarle, bueno, más bien a que nos comenten cada uno de ustedes si nos pueden dar alguna pequeña reflexión sobre el tema que nos dieron. A Lore, a Carlos y a Porfirio, muy pequeñita, si quieren lo que ustedes gusten, para que el público de Tardes de Ciencia se quede con esa reflexión. Adelante, ¿quién quiere empezar? Puedo empezar porque me tengo que salir en 2 minutos. Adelante. Bueno, primero quiero agradecer de nuevo a los organizadores. Creo que es muy importante que intentemos llegar con las ciencias en general, en particular las matemáticas, al público, ya que muchas veces ni siquiera sabemos que existe una licenciatura en matemáticas. Y bueno, las matemáticas son muy interesantes, muy ricas, tienen muchos enfoques, desde el verla como una herramienta, verla como un lenguaje, pero sobre todo me gustaría que se quedaran con la idea de que son bonitas, son interesantes, están ahí para quien quiera aprenderlas, está ahí la facultad y bueno, se pueden acercar los futuros matemáticos para
para ver si les gusta esta área, las aplicaciones, las abstractas, la simple satisfacción de resolver problemas también es un punto importante en esta formación de matemáticos. Eso es todo. Gracias. Adelante, ¿quién gusta? Perdón, me despido. Gracias, Lore. Saludos. Hasta luego. Carlos, Porfirio. ¿Tú, Porfirio? Es que vi que tenías No, abierto no, el micro adelante. primero. Ah, ok. Va. Ah, sí, es que me dejó de funcionar aquí el aparato. Ah, vale. Pues, bueno, pues al igual que Lore, quisiera también no solo invitar a que los futuros matemáticos se acerquen a la Facultad de Matemáticas, sino también a aquellas personas que crean de algún área, que crean que tienen algún problema que puede ser abordado o que quieran saber si su problema tiene algún abordaje matemático, pues también invitados, ¿no? O sea, la Facultad de Matemáticas, en la Facultad de Matemáticas siempre hemos sido como muy abiertos a intentar colaborar con otras facultades o instituciones, entonces, pues también invitarlos en ese sentido, ¿no? E insisto en que pues la idea original de la charla pues era tratar de mostrarles lo variado que puede ser el campo de aplicación de las matemáticas, aunque no solo se trata de aplicar las matemáticas, no se trata de crear más matemáticas para la ciencia en general y para las matemáticas por sí mismas. Pues le cedo la palabra, Porfirio. Siempre es bueno quedarse al final porque entonces uno puede decir, pues ya está todo dicho, ¿no? En efecto, o sea, yo ya no podría decir nada más. Sí, en efecto, creo que pueden ser útiles en ese sentido. Y que hay que darnos cuenta que muchos de los procesos que nosotros seguimos en nuestra vida diaria, como esto de reconocer patrones respecto a lo que mencionaba la doctora Lorena, o abstraer respecto a lo que mencionaba el doctor Carlos, lo hacemos todo el tiempo a distintos contextos, ¿no? O sea, desde cuestiones como muy, muy básicas hasta cuestiones como muy, muy minúsculas respecto a áreas en específico. Entonces, bueno, pues quisiera que nos quedáramos con esa idea, ¿no? Y con la cuestión de que al final de cuentas, digamos, las matemáticas, lo queramos o no, pues están presentes en nuestra vida diaria. Y en ese sentido, yo también tengo la esperanza de que no dejen de existir estas personas que quieran estudiar matemáticas y desarrollar de manera abstracta o aplicada esta disciplina. No necesitamos ser matemáticos para hacer matemáticas. O sea, las matemáticas pues las hacemos a distintos niveles, a distintos contextos, en distintas áreas de nuestra vida, incluso, bueno, pues en nuestra vida diaria, ¿no? Cuando reconocemos patrones, cuando hacemos generalizaciones, cuando hacemos particularizaciones respecto a un conocimiento general y decimos, ah, mira, esto que conocemos lo estoy observando en este fenómeno en específico. O esto que yo sé lo puedo aplicar a otro contexto. O estoy llevando esta idea que está en un área a otra área. Pues eso es hacer matemáticas. No necesitamos asignarle símbolos o fórmulas. O sea, el pensamiento matemático pues es otra cosa. O sea, el pensamiento matemático no es una fórmula que nos aprendemos, no es aplicar así de forma indiscriminada una fórmula o un algoritmo. Es otra cosa. Es, se llama razonamiento matemático, ¿no? Y eso, pues es algo
fundamental y lo hacemos todos, querrámoslo o no. Entonces, si van a desaparecer o no las matemáticas, pues podrían desaparecer o no las matemáticas escolares, pero no van a desaparecer las matemáticas como idea. ¿Por qué? Pues porque es la manera de organizar nuestro mundo. Es la manera de pensar y de abstraer y de generalizar y de hacer conjeturas y decir, va a pasar esto o no va a pasar esto, porque yo estoy infiriendo que si tengo ciertas condiciones, entonces puedo hacer implicaciones respecto a lo que va a pasar en el futuro. Y al final de cuentas, esas son como las ideas que nosotros como matemáticos trabajamos, las que convivimos y las que utilizamos para desarrollar pues todas estas cuestiones teóricas. Ahorita, bueno, las presentamos como aplicadas a ciencias o a disciplinas en específico, pero que viven por sí solas también. Entonces, bueno, pues esto es todo lo que yo podría decir como colofón. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y nada más que eso. Pues muchísimas gracias. Tenemos dos últimos comentarios desde el Facebook. Alejandro León, muchas felicidades y saludos a los apreciados colegas. Gracias por sus ilustrativos y claros ejemplos. Yabor Soria Hernández, felicidades por su excelente charla. Muchísimas gracias. Les mandamos un saludo desde Tardes de Ciencia. Y bueno, pues con esto creo que hemos concluido por el día de hoy. A nombre de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, a la Academia Mexicana de Ciencias, a nuestros colaboradores de difusión cultural, a comunicación universitaria, al SAISUB, a Oliva Multimedios, a RTV, a Marta Lorena, Porfirio Toledo, desde luego, a Carlos Alberto Hernández, quienes estuvieron con nosotros la tarde de ciencia el día de hoy. Les agradecemos habernos acompañado en esta charla. Esperen. Les esperamos el día martes 25 de mayo con la charla El Valle de Maltrata durante la época prehispánica, una ruta de comunicación entre la costa y el altiplano. Muy interesante, muy interesante. Entonces, esta charla se las compartirá la doctora Yamile Lira López del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana por el mismo enlace en punto de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias y les mandamos un abrazo a todas y a todos. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.